En las montañas remotas de Etiopía, escondido entre manuscritos antiguos cubiertos de polvo y olvido, un texto permaneció intacto durante más de 1500 años. Un texto que contiene palabras que Jesús habría pronunciado en privado a sus discípulos más cercanos. Palabras que nunca llegaron a los evangelios que conoces. Palabras que, según algunos investigadores, fueron deliberadamente excluidas de la narrativa oficial del cristianismo. Este manuscrito forma parte de la tradición ortodoxa etíope, una de las ramas más antiguas del cristianismo que se desarrolló de manera relativamente aislada del poder de Roma y Constantinopla. Y precisamente ese aislamiento geográfico y político permitió que ciertos textos sobrevivieran cuando en otras regiones del mundo cristiano fueron sistemáticamente eliminados. Según los registros históricos, la Iglesia Ortodoxa etíope preservó un canon bíblico más amplio que el occidental, incluyendo textos como el Libro de Enoc completo, el Libro de los Jubileos y otros escritos considerados apócrifos por Roma. Pero hay un manuscrito en particular que ha generado controversia entre los pocos académicos que han tenido acceso a él. Un manuscrito que, según las tradiciones preservadas en monasterios como el de Tana Kirkos, contiene enseñanzas que Jesús compartió con sus discípulos después de la resurrección, enseñanzas que no aparecen en Mateo, Marcos, Lucas ni Juan. Los investigadores que han analizado estos textos reportan algo inquietante. Las palabras atribuidas a Jesús en este manuscrito no coinciden con la imagen que la institución eclesiástica construyó durante siglos. Hablan de un Cristo que enseña la divinidad interior de cada ser humano, de un maestro que rechaza la necesidad de intermediarios entre el alma y Dios, de revelaciones que, de haberse preservado en el canon oficial, habrían transformado radicalmente la estructura de poder religioso que conocemos. ¿Por qué este manuscrito permaneció oculto en las alturas de Etiopía mientras el resto del mundo cristiano lo ignoraba? ¿Qué contenía que lo hizo tan peligroso para las estructuras de poder que se consolidaban en Roma y Constantinopla? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre las enseñanzas originales de Jesús, y lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar para siempre tu comprensión del mensaje que Él realmente vino a entregar. Según el manuscrito etíope, después de la resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos en un lugar apartado. No fue una reunión pública, no fue un evento presenciado por multitudes, fue un encuentro íntimo donde, según el texto, Jesús compartió verdades que la humanidad aún no estaba lista para recibir abiertamente. Las palabras registradas en este manuscrito tienen un tono radicalmente diferente a los discursos públicos que conocemos de los evangelios canónicos. Aquí Jesús no habla en parábolas, habla directamente. Según el texto etíope, Jesús les dijo a sus discípulos: el reino de Dios no vendrá con señales externas que puedan observarse. No dirán, míralo aquí o míralo allá, porque el reino de Dios ya está dentro de vosotros. Esta frase resuena profundamente con pasajes que aparecen en el Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945, donde Jesús declara en el Logion 3, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Y en el Logion 113, cuando los discípulos le preguntan cuándo vendrá el reino, Jesús responde, no vendrá esperando por él. No dirán, míralo aquí o míralo allá. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Ahora piensa por un momento en las implicaciones de estas palabras. Si el reino de Dios ya está dentro de cada ser humano, si no necesitas esperar señales externas ni la aprobación de instituciones humanas, si la divinidad habita en tu interior como una chispa que solo necesita ser reconocida, ¿para qué necesitas intermediarios? ¿Para qué necesitas jerarquías que te digan cómo acceder a Dios? ¿Entiendes ahora por qué estas enseñanzas fueron consideradas peligrosas? Según el manuscrito etíope, Jesús continuó diciendo a sus discípulos, no busquéis maestros que os aten a tradiciones externas. El Espíritu que mora en vosotros es vuestro único maestro verdadero. Esta enseñanza está documentada también en textos gnósticos como el Evangelio de Felipe, donde se afirma que el verdadero conocimiento, gnosis, no proviene de doctrina externa,
sino de iluminación interior. La doctora Elaine Pagels, profesora de la Universidad de Princeton y especialista en cristianismo primitivo, ha documentado extensamente cómo estas enseñanzas sobre la divinidad interior fueron sistemáticamente suprimidas por la Iglesia institucional. En su obra Los Evangelios Gnósticos, Pagels explica que textos que promovían la experiencia directa con lo divino representaban una amenaza directa al poder sacerdotal que se estaba consolidando en los primeros siglos del cristianismo. Porque si cada persona puede acceder directamente a Dios, si no necesitas sacramentos administrados exclusivamente por sacerdotes ordenados, si tu salvación depende de tu despertar interior y no de tu obediencia a una institución, entonces todo el sistema de control religioso se derrumba. Y eso, precisamente, es lo que las autoridades eclesiásticas no podían permitir. Según las tradiciones preservadas en el manuscrito etíope, Jesús advirtió a sus discípulos que estas enseñanzas serían distorsionadas con el tiempo, que hombres que buscan poder usarían su nombre para crear estructuras de control, que transformarían su mensaje de liberación interior en un sistema de dependencia externa. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. Los evangelios canónicos nos hablan de apariciones de Jesús después de la resurrección, a María Magdalena en el jardín, a los discípulos en el aposento alto, en el camino a Emaús, pero según el manuscrito etíope, hubo otros encuentros privados, reuniones secretas donde Jesús compartió conocimientos que no estaban destinados a las masas, sino a aquellos que habían alcanzado cierto nivel de comprensión espiritual. Esta idea de enseñanzas graduales no es nueva en el contexto del cristianismo primitivo. El mismo Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2, dice: «Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía». Pablo reconocía abiertamente que existían niveles de enseñanza, conocimiento para principiantes y conocimiento para los espiritualmente maduros. Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, escribió extensamente sobre la tradición de las enseñanzas secretas transmitidas oralmente a discípulos selectos. En su obra Estromata, Clemente afirma que existía una gnosis superior, un conocimiento espiritual profundo que no se escribía abiertamente, sino que se transmitía de maestro a discípulo. Según el manuscrito etíope, en una de estas reuniones secretas, Jesús habría revelado a sus discípulos más cercanos el verdadero significado de su sacrificio. No era simplemente morir por los pecados del mundo como pago a un Dios iracundo. Según este texto, el sacrificio de Jesús fue una demostración de que el espíritu es inmortal y que la muerte física no tiene poder sobre la conciencia despierta. Morí para mostraros que la muerte es una ilusión, habría dicho Jesús según el manuscrito.
resucité para probaros que el Espíritu trasciende la carne. Y ahora os digo, lo que yo hice, vosotros también podéis hacerlo, porque la misma chispa divina que está en mí, está en vosotros. Estas palabras encuentran eco en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, donde Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Pero la interpretación institucional de este versículo siempre ha sido limitada. Se interpreta como fe en Jesús, en el sentido de aceptación doctrinal. Sin embargo, según el manuscrito etíope y otros textos como el Evangelio de María Magdalena, creer en Jesús significa reconocer en ti mismo la misma naturaleza divina que Él reconoció en sí mismo. El Evangelio de María, descubierto en 1896 en un códice copto del siglo V, narra una escena posterior a la resurrección, donde Pedro y los otros discípulos cuestionan las enseñanzas que María Magdalena recibió directamente de Jesús en visiones privadas. Según este texto, Jesús le reveló a María secretos sobre la naturaleza del alma y su ascenso espiritual, secretos que los discípulos varones rechazaron por venir de una mujer. La doctora Karen King, profesora de la Harvard Divinity School, ha analizado estos textos y concluye que existía una tensión profunda en el cristianismo primitivo entre aquellos que promovían la experiencia mística directa y aquellos que favorecían una estructura jerárquica institucional. Los textos que promovían el misticismo y la experiencia directa fueron gradualmente marginados, tachados de herejía, enterrados. Pero en lugares remotos como Etiopía, India y algunos monasterios del desierto egipcio, esas tradiciones sobrevivieron, escondidas, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para recibirlas nuevamente. ¿Alguna vez habías escuchado sobre encuentros secretos de Jesús después de la resurrección? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, ¿a qué se refería exactamente? La interpretación tradicional nos ha enseñado a pensar en un lugar físico al que iremos después de la muerte si somos lo suficientemente buenos. Un paraíso celestial, donde Dios reina desde un trono y los ángeles cantan eternamente. Pero según el manuscrito etíope, esa interpretación literal es precisamente la distorsión que Jesús temía. El texto preservado en Etiopía sugiere que cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, se refería a un estado de conciencia, un despertar interior, una transformación de la percepción donde reconoces tu verdadera naturaleza divina. El reino no es un lugar al que vas, habría dicho Jesús según el manuscrito, es un estado al que despiertas. Esta interpretación encuentra respaldo sólido en el Evangelio de Tomás, Logión 113, donde los discípulos preguntan, ¿cuándo vendrá el reino? Y Jesús responde, no vendrá por estar esperándolo. No dirán, míralo aquí o míralo allá. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. En otras palabras, el reino ya está aquí, ya está presente. Lo que falta no es que el reino venga, sino que nosotros despertemos para verlo. El doctor Bart Ehrman, profesor de la Universidad de Carolina del Norte y uno de los académicos más respetados en estudios del Nuevo Testamento, ha señalado que la interpretación apocalíptica del reino, un evento futuro catastrófico, fue ganando terreno en el cristianismo institucional. Pero en los textos gnósticos y en tradiciones místicas cristianas, el reino siempre fue entendido como una realización interior presente. Según el manuscrito etíope, Jesús explicó a sus discípulos, cuando digo que el reino está cerca, no me refiero a proximidad en el tiempo, sino a proximidad en conciencia. Está tan cerca como tu próximo respiro consciente, tan cerca como tu siguiente pensamiento despierto. Esta enseñanza tiene profundas implicaciones. Si el reino de los cielos es un estado interior de conciencia iluminada, si ya está presente en este momento, si solo requiere un cambio de percepción y no un evento futuro, entonces no necesitas esperar, no necesitas ganártelo con buenas obras según un código externo,
No necesitas la aprobación de ninguna institución religiosa para acceder a él. Solo necesitas despertar, reconocer, ver lo que siempre estuvo ahí. El Evangelio de Felipe, otro texto descubierto en Nag Hammadi, dice: aquellos que dicen que primero morirán y luego resucitarán, están equivocados. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, no recibirán nada cuando mueran. ¿Ves la diferencia? No se trata de esperar una resurrección física en el futuro. Se trata de experimentar una resurrección espiritual ahora, una muerte de la vieja identidad limitada, un nacimiento de la conciencia despierta. Según el manuscrito etíope, Jesús usó una analogía poderosa. Sois como personas que viven en una casa con muchas habitaciones, pero solo conocen la cocina. Creen que esa pequeña habitación es toda la casa. El reino de los cielos es cuando finalmente abres las puertas y descubres las otras habitaciones que siempre estuvieron ahí. Esta metáfora de expansión de conciencia aparece también en tradiciones místicas de todas las culturas. Los sufíes islámicos hablan del despertar del corazón. Los budistas hablan de la iluminación. Los hindúes hablan del samadhi. Y los místicos cristianos como Meister Eckhart, Juan de la Cruz y Teresa de Ávila hablaron de la unión mística con Dios, todos apuntando a la misma experiencia, un estado de conciencia expandida donde reconoces tu verdadera naturaleza divina. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Cuando pensamos en los discípulos de Jesús, generalmente pensamos en los 12, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, los nombres que aparecen una y otra vez en los evangelios canónicos. Pero según el manuscrito etíope y otros textos primitivos, el círculo de discípulos cercanos de Jesús era mucho más amplio, y varios de esos nombres fueron deliberadamente borrados de la historia oficial. ¿Por qué? Porque su inclusión habría amenazado la estructura de poder que la iglesia institucional estaba construyendo. El manuscrito etíope menciona por nombre a varias mujeres discípulas que desempeñaron roles de liderazgo en el movimiento de Jesús. María Magdalena, por supuesto, pero también Salomé, Joana, Susana, Marta y María de Betania. Según el texto etíope, estas mujeres no eran simples seguidoras pasivas, eran maestras, líderes espirituales, portadoras de enseñanzas secretas que Jesús les había confiado. Esta descripción coincide completamente con el Evangelio de María Magdalena, donde Pedro reconoce, aunque con resentimiento: «Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que tú recuerdas, que tú conoces, y nosotros no». Y cuando María comparte enseñanzas profundas que recibió de Jesús, Andrés y Pedro las cuestionan, no porque las enseñanzas sean falsas, sino porque vienen de una mujer. El texto dice: Pedro respondió y habló con respecto a estas mismas cosas. Les preguntó acerca de la Salvadora. ¿Acaso habló realmente con ella sin que nosotros lo supiéramos? Debemos dar vuelta atrás y escucharla a ella. Él la prefirió a nosotros. Aquí vemos claramente el conflicto. No es un conflicto teológico, es un conflicto de ego y poder. Pedro no puede aceptar que una mujer haya recibido enseñanzas superiores a las suyas. Y según los investigadores, esta tensión entre el liderazgo femenino primitivo y la posterior patriarcalización de la Iglesia es clave para entender qué textos sobrevivieron y cuáles fueron suprimidos. La doctora Karen King, en su investigación sobre el cristianismo primitivo, ha documentado evidencias sólidas de que las mujeres ocupaban posiciones de liderazgo en las primeras comunidades cristianas. Actuaban como profetas, maestras, apóstoles y líderes de iglesias domésticas. Romanos 16:7 menciona a Junia, descrita por Pablo como destacada entre los apóstoles. Junia era mujer, una apóstol mujer. Sin embargo, durante siglos, traductores bíblicos masculinizaron su nombre a Junias para evitar admitir que había una mujer apóstol. Los Hechos de Pablo y Tecla, un texto del siglo II, narran la historia de Tecla, una mujer que predicaba y bautizaba por autoridad propia.
Este texto fue enormemente popular en el cristianismo primitivo. Tecla era venerada como santa, pero eventualmente su historia fue marginada porque representaba un modelo de liderazgo femenino que la Iglesia patriarcal no podía tolerar. Según el manuscrito etíope, Jesús habría dicho explícitamente: «En el espíritu no hay varón ni hembra, no hay esclavo ni libre. Todos sois uno en la luz divina». Esta enseñanza aparece también en Gálatas 3:28, donde Pablo escribe: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Pero mientras Pablo escribió estas palabras, la práctica de la Iglesia fue en dirección opuesta. Las mujeres fueron gradualmente silenciadas, prohibidas de enseñar, prohibidas de liderar, sus nombres borrados de la historia, sus enseñanzas suprimidas. ¿Por qué? Porque hombres que buscaban poder no podían permitir que las mujeres tuvieran autoridad espiritual equivalente. Según el manuscrito etíope, esta supresión del liderazgo femenino fue una de las mayores traiciones al mensaje original de Jesús, un mensaje que trascendía género, raza y clase social, un mensaje de igualdad espiritual absoluta. Pero ese mensaje era demasiado radical, demasiado peligroso para las estructuras de poder que se estaban consolidando. Así que los nombres fueron borrados, las historias reescritas y las voces silenciadas. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora. En el año 325 d.C., el emperador romano Constantino convocó un concilio en la ciudad de Nicea. Oficialmente, el propósito era resolver disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo. Pero según los documentos históricos que han sobrevivido, lo que realmente estaba en juego era algo mucho más fundamental: el control político y religioso del imperio a través de una doctrina unificada. El Concilio de Nicea no fue un evento puramente espiritual, fue un evento político, con consecuencias políticas. Constantino no era un teólogo, era un emperador que había visto cómo las divisiones religiosas amenazaban la estabilidad de su imperio y necesitaba unidad. Unidad a través de una doctrina única, una narrativa única, una iglesia única bajo control imperial. Los obispos reunidos en Nicea debatieron intensamente sobre qué evangelios y textos debían considerarse auténticos y cuáles debían ser rechazados. No fue un proceso de revelación divina, fue un proceso de votación humana, con intereses políticos y teológicos entrelazados. Según el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, que estuvo presente en el concilio, hubo debates acalorados, presiones políticas y, finalmente, decisiones por mayoría. Textos que promovían la experiencia mística directa fueron rechazados. Textos que enfatizaban la autoridad institucional fueron aceptados. Textos que presentaban a Jesús como un maestro de sabiduría interior fueron suprimidos. Textos que presentaban a Jesús como Salvador único a través de la institución fueron canonizados. El Dr. Bart Ehrman, en su obra Lost Christianities, documenta cómo el proceso de formación del canon bíblico fue largo, complejo y altamente político. No hubo un momento único donde Dios reveló qué libros debían estar en la Biblia. Hubo siglos de debate, conflicto y, finalmente, imposición por autoridad institucional. La primera lista oficial completa del Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy, aparece en la carta festal de Atanasio en el año 367 d.C., más de 3 siglos después de Jesús. Y en esa carta, Atanasio no solo lista los libros correctos, también condena explícitamente otros textos como heréticos y ordena su destrucción. El decreto gelasiano del siglo VI contiene una lista extensa de libros prohibidos, entre ellos Evangelio de Tomás, Evangelio de María, Evangelio de Felipe, Evangelio de Judas, Hechos de Pablo y Tecla, y muchos más. ¿Por qué estos textos fueron prohibidos? Según el manuscrito etíope, que sobrevivió precisamente porque Etiopía estaba fuera del alcance directo de Roma, estos textos contenían enseñanzas
que amenazaban el monopolio espiritual de la Iglesia institucional. Enseñanzas sobre la divinidad interior, sobre el acceso directo a Dios sin intermediarios, sobre la igualdad espiritual de hombres y mujeres, sobre la naturaleza mística de la experiencia religiosa. Todo esto era incompatible con una iglesia que buscaba ser el único camino de salvación. El manuscrito etíope preserva una frase atribuida a Jesús: «Vendrá un tiempo en que hombres que no me conocieron usarán mi nombre para construir palacios de poder. Dirán que me representan, pero sus corazones estarán lejos de mi enseñanza». ¿Es esta una profecía genuina de Jesús o una crítica posterior insertada en el texto? No podemos saberlo con certeza absoluta, pero lo que sí sabemos, según la documentación histórica, es que el proceso de canonización fue profundamente influenciado por consideraciones de poder institucional. La doctora Elaine Pagels escribe en Los Evangelios Gnósticos: los líderes de la Iglesia que proclamaron el credo de Nicea no solo afirmaban que solo ciertos textos eran auténticos, sino que solo cierta interpretación de esos textos era correcta, y solo ciertos líderes tenían autoridad para interpretarlos. Era un triple monopolio: monopolio de los textos sagrados, monopolio de la interpretación, monopolio de la autoridad espiritual, y cualquier persona o texto que desafiara ese monopolio era declarado hereje. Según el manuscrito etíope, esta era precisamente la distorsión que Jesús había advertido: una transformación de su mensaje de liberación interior en un sistema de control externo, de un camino de despertar personal a una religión de obediencia institucional. ¿Y qué pasó con los textos que fueron rechazados? Algunos fueron destruidos completamente. Otros sobrevivieron en copias escondidas, como los manuscritos de Nag Hammadi, enterrados en jarras en el desierto egipcio en el siglo IV, y otros, como el manuscrito etíope, sobrevivieron en tradiciones que permanecieron fuera del control directo de Roma, esperando, preservando, hasta que llegara el momento en que la humanidad estuviera lista para recibirlos nuevamente. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Hay una frase en el Evangelio de Juan que ha sido leída millones de veces sin que la mayoría de las personas capte su significado radical. Juan 10:34. Jesús dice: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Jesús está citando el Salmo 82:6, donde Dios dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Piensa en esto por un momento. Jesús, citando las Escrituras hebreas, está afirmando que los seres humanos son dioses, hijos del Altísimo. Según el manuscrito etíope, esta no era una declaración metafórica, era una revelación literal sobre la naturaleza divina que habita en cada ser humano. El texto preservado en Etiopía dice: la chispa divina que encendió mi espíritu es la misma que arde en cada corazón humano. La diferencia entre nosotros no es de naturaleza, sino de reconocimiento. En otras palabras, según este manuscrito, la diferencia entre Jesús y cualquier otro ser humano no es que Él era divino y nosotros no. La diferencia es que Él reconoció su divinidad y vivió desde ese reconocimiento, mientras que la mayoría de la humanidad vive ignorante de su propia naturaleza divina. Esta enseñanza tiene paralelos profundos en el misticismo cristiano. Meister Eckhart, místico alemán del siglo XIII, dijo: el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Y también, Dios y yo somos uno. En el conocimiento, yo le tomo en mí. En el amor, yo entro en él. Por enseñanzas como estas, Eckhart fue acusado de herejía, porque afirmar la unidad esencial entre el alma humana y lo divino desafía la necesidad de mediación institucional. Si Dios ya está en ti, si tú y Dios son uno en esencia, ¿para qué necesitas que alguien te conecte con Dios? El Evangelio de Tomás, Logion 70, dice: Jesús dijo: si sacáis a la luz lo que está dentro de vosotros, lo que tengáis dentro os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, lo que no tenéis dentro de vosotros os matará. La salvación, según este texto,
no viene de afuera, no viene de un ritual externo, no viene de la membresía en una institución, viene de dentro, de reconocer y manifestar la luz divina que ya habita en tu interior. Según el manuscrito etíope, Jesús enseñó a sus discípulos una práctica específica para reconocer esta divinidad interior, una forma de meditación silenciosa donde uno se sienta en quietud y repite internamente: yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el camino. No como afirmaciones de ego, sino como reconocimiento de la presencia divina que habla a través de cada ser consciente. Esta práctica tiene similitudes notables con la oración contemplativa enseñada por los padres del desierto en los primeros siglos del cristianismo. La oración del corazón, o oración de Jesús, practicada en la tradición ortodoxa oriental, consiste en la repetición meditativa de una frase sagrada, no para obtener algo de Dios, sino para despertar al Dios que ya está presente. San Juan de la Cruz, místico español del siglo XVI, escribió sobre la unión transformante, donde el alma reconoce su unidad con lo divino. Y Santa Teresa de Ávila describió experiencias místicas donde las fronteras entre el alma individual y Dios se disolvían. Pero estos místicos tuvieron que escribir con extremo cuidado, usando lenguaje simbólico y poético, porque afirmar directamente la divinidad del ser humano era herejía. Según el manuscrito etíope, esto era precisamente lo que Jesús lamentaba. Vendrá un tiempo en que mis palabras más liberadoras serán llamadas blasfemia, cuando decir «el reino está dentro de ti» será considerado herejía, cuando enseñar que cada alma es un templo de Dios será castigado. Y eso es exactamente lo que pasó. Durante siglos, cualquier persona que enseñara la experiencia directa de lo divino, que afirmara la presencia de Dios dentro del ser humano sin necesidad de intermediarios, era perseguida. Los gnósticos fueron declarados herejes y sus textos quemados. Los cátaros fueron masacrados en las cruzadas albigenses. Los místicos fueron censurados, silenciados y en algunos casos ejecutados. ¿Por qué tanto miedo a esta enseñanza? Porque reconocer tu propia divinidad te hace libre, libre de control externo, libre de manipulación institucional, libre para caminar tu propio camino espiritual con responsabilidad personal. Y esa libertad era, y sigue siendo, la mayor amenaza para cualquier sistema que busque controlar la espiritualidad humana. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. Durante casi 2000 años, María Magdalena ha sido presentada como una prostituta arrepentida, una pecadora que encontró redención a los pies de Jesús. Pero esta imagen no proviene de los evangelios canónicos. Es una construcción posterior, una distorsión deliberada de su verdadero rol. En ningún evangelio canónico se dice que María Magdalena era una prostituta. Esta identificación errónea fue oficialmente promulgada por el Papa Gregorio Magno en el año 591 d.C., cuando en un sermón conflató a María Magdalena con la mujer pecadora de Lucas 7 y con María de Betania, tres mujeres diferentes convertidas en una sola, y se le adjudicó el pasado de prostituta. ¿Por qué? Según los investigadores, fue una forma de desacreditar y disminuir el rol de liderazgo que María Magdalena claramente tenía en el movimiento de Jesús. Los evangelios canónicos mismos, a pesar de la edición institucional, no pueden ocultar completamente su importancia. María Magdalena aparece en los 4 evangelios como la primera testigo de la resurrección, la que recibe el encargo directo de Jesús de anunciar su resurrección a los apóstoles. Por esto fue llamada apóstol de los apóstoles en la tradición cristiana primitiva, pero según el manuscrito etíope y otros textos como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, su rol era mucho más central. El manuscrito etíope la describe como la discípula que más comprendió, la portadora de la gnosis profunda, la compañera del Señor en espíritu y comprensión. El Evangelio de Felipe, descubierto en Nag Hammadi, contiene un pasaje controvertido donde se refiere a María Magdalena como la compañera, koinonos en griego, de Jesús. El texto dice:
y la compañera del Salvador es María Magdalena. Pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Este pasaje ha generado debates interminables. Algunos interpretan compañera en sentido romántico o matrimonial. Otros interpretan besar en la boca como un gesto de transmisión de enseñanza espiritual, común en algunas tradiciones místicas. Lo que es indiscutible es que el texto presenta a María Magdalena en una posición de intimidad y preferencia espiritual que los otros discípulos resentían. El Evangelio de María Magdalena, fechado en el siglo II, narra explícitamente esta tensión. Después de que María comparte enseñanzas que recibió de Jesús en visión, Pedro dice con resentimiento: ¿acaso habló privadamente con una mujer sin nuestro conocimiento? ¿Debemos dar vuelta atrás y escuchar todos a ella? ¿Acaso la prefirió a nosotros? Y Leví, Mateo, responde en defensa de María: Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como lo hacen los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce bien. Por eso la amó más que a nosotros. Aquí vemos claramente: Pedro cuestiona la autoridad de María por ser mujer. Leví reconoce que Jesús la consideraba digna y la amaba más que a nosotros. Esta tensión entre liderazgo femenino y patriarcado emergente es clave para entender la supresión de ciertos textos. La doctora Karen King, en su obra The Gospel of Mary of Magdala, argumenta que la figura de María Magdalena representa un modelo alternativo de autoridad apostólica, una autoridad basada en la experiencia visionaria directa, no en la sucesión institucional, y ese modelo era inaceptable para la iglesia jerárquica que estaba consolidándose. Según el manuscrito etíope, María Magdalena no solo era una discípula privilegiada, era una maestra por derecho propio. El texto dice: María recibió las enseñanzas del corazón, mientras los otros recibían las enseñanzas de la mente. Por eso ella comprendió lo que ellos no pudieron comprender. Esta distinción entre enseñanzas del corazón y enseñanzas de la mente aparece también en tradiciones místicas de otras culturas. El conocimiento intelectual versus el conocimiento experiencial, la gnosis de la cabeza versus la gnosis del corazón. Según el manuscrito, Jesús reconoció en María Magdalena una capacidad única para la comprensión espiritual profunda, y por eso le confió enseñanzas que no dio abiertamente a otros. Pero esta verdad era peligrosa, porque si se reconocía abiertamente que una mujer tenía autoridad apostólica superior, que había recibido enseñanzas secretas directamente de Jesús, que su comprensión espiritual era más profunda que la de Pedro, entonces todo el edificio del liderazgo masculino exclusivo se derrumbaría. Así que su imagen fue distorsionada, de apóstol de apóstoles a prostituta arrepentida, de maestra espiritual a seguidora pasiva, de portadora de gnosis profunda a simple testigo menor. Y durante siglos, esa distorsión fue la única historia que se contó, hasta que los manuscritos escondidos comenzaron a salir a la luz. Nag Hammadi, en 1945, los manuscritos del Mar Morto, en 1947. Y ahora, las tradiciones preservadas en lugares como Etiopía, todas revelando la misma verdad. María Magdalena fue deliberadamente borrada y distorsionada porque su verdadero rol amenazaba el orden patriarcal que la iglesia institucional estaba construyendo. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Cuando Jesús hablaba en parábolas, ¿estaba simplemente contando historias ilustrativas, o había capas de significado más profundas escondidas para aquellos con ojos para ver y oídos para oír? En Marcos 4, 11, 12, Jesús dice explícitamente a sus discípulos: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Esta es una declaración inquietante. Jesús está diciendo que hay enseñanzas externas,
para las masas y enseñanzas internas para los iniciados, que sus palabras tienen múltiples niveles de significado y que no todos están listos para recibir los significados más profundos. Según el manuscrito etíope, Jesús enseñó a sus discípulos cercanos un sistema de símbolos y metáforas que contenían verdades espirituales profundas, símbolos que, según el texto, provenían de tradiciones místicas mucho más antiguas. El árbol de la vida, el agua viva, el pan del cielo, la luz interior, el templo no hecho con manos. Cada uno de estos símbolos, según el manuscrito etíope, tenía un significado literal superficial y un significado espiritual profundo. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba del reino de Dios como una semilla de mostaza, según el manuscrito, se refería a nivel literal, una semilla pequeña que crece en árbol grande. Nivel alegórico, la fe que comienza pequeña pero crece. Nivel místico, la chispa divina dentro de cada ser humano que, cuando es nutrida, se expande hasta llenar toda la conciencia. Esta interpretación en múltiples niveles no era nueva en el contexto judío. La tradición rabínica reconocía 4 niveles de interpretación de las Escrituras, conocidos como pardes, peshat, significado literal, remes, significado alegórico, derash, significado comparativo o milético, sod, significado secreto, místico. Jesús, siendo un maestro judío, habría sido perfectamente consciente de esta tradición hermenéutica. Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia del siglo III, enseñó explícitamente que las Escrituras tenían 3 niveles de significado: literal, para los simples; moral, para los progresantes; espiritual, para los perfectos. Pero con el tiempo, la Iglesia institucional se alejó de esta interpretación mística y se inclinó hacia lecturas cada vez más literales y dogmáticas. ¿Por qué? Porque la interpretación mística requiere experiencia personal directa. Requiere que cada buscador desarrolle su propia comprensión espiritual. Requiere maestros que guíen, no autoridades que dicten. Y esto era incompatible con una estructura de poder que buscaba monopolizar la interpretación de lo sagrado. Según el manuscrito etíope, Jesús advirtió específicamente sobre esto. Vendrá un tiempo en que las palabras se volverán prisiones en vez de puertas, cuando los símbolos que señalan a la luna sean adorados como la luna misma, cuando el dedo que apunta al cielo sea venerado en lugar del cielo. Esta es una metáfora poderosa. Los símbolos y palabras de Jesús eran dedos apuntando a una verdad más allá de las palabras. Pero con el tiempo, las personas comenzaron a adorar el dedo en vez de mirar hacia donde apuntaba. Adoraron las palabras en vez de experimentar la realidad a la que las palabras apuntaban. El símbolo del pez, por ejemplo, que fue uno de los símbolos cristianos más antiguos. Según el manuscrito etíope, el pez no era solo un símbolo de identificación secreta entre cristianos perseguidos. Tenía un significado más profundo. El pez vive en el agua, pero no es el agua. Así, el alma vive en el mundo, pero no es del mundo. El pez nada en el agua sin esfuerzo. Así, el alma despierta se mueve por la vida sin resistencia. Estos significados simbólicos profundos fueron gradualmente olvidados, y el pez se convirtió en un simple logo decorativo. Según el manuscrito, Jesús enseñó a sus discípulos que cada parábola, cada símbolo, cada metáfora era una llave para abrir puertas de comprensión en la conciencia, pero las llaves solo funcionan si las usas. Si simplemente las memorizas y repites sin comprenderlas experiencialmente, permanecen inútiles. Como dijo Jesús en Mateo 13:13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. No es que Jesús estuviera ocultando deliberadamente la verdad. Es que la verdad espiritual profunda no puede ser transmitida solo con palabras. Debe ser experimentada, debe ser vivida. Y las parábolas y símbolos son invitaciones a esa experiencia. No respuestas finales, sino preguntas que despiertan. ¿Has sentido alguna vez que las parábolas de Jesús contenían significados más profundos de lo que te enseñaron? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu intuición espiritual puede estar más acertada de lo que imaginas.
Hay algo extraordinario sucediendo en nuestro tiempo, algo que, según el manuscrito etíope, fue profetizado hace 2000 años. El texto contiene una sección donde Jesús habla de los últimos días, no como el fin del mundo, sino como el tiempo del despertar. Vendrá un tiempo, habría dicho Jesús según el manuscrito, cuando lo que fue escondido será revelado, cuando los secretos enterrados saldrán a la luz, cuando las verdades suprimidas ya no podrán ser contenidas. Y estamos viviendo exactamente ese tiempo. En 1945, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Zaman descubrió accidentalmente los manuscritos de Nag Hammadi, 52 textos gnósticos que habían sido enterrados en jarras de cerámica en el siglo IV. Textos que contenían evangelios, enseñanzas y revelaciones que habían sido declarados heréticos y ordenados destruir, pero sobrevivieron, esperando 1500 años bajo la arena del desierto, hasta que llegó el momento preciso para salir a la luz. 2 años después, en 1947, un pastor beduino descubrió los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumrán, textos judíos antiguos, incluyendo copias de libros bíblicos 1000 años más antiguas que cualquier manuscrito conocido previamente, y textos de la comunidad esenia que mostraban prácticas y creencias muy similares a las del cristianismo primitivo. ¿Casualidad o el cumplimiento de un tiempo profético? El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4 dice: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». Aumento del conocimiento. Movimiento rápido de información. ¿No describe esto perfectamente nuestra era digital? Por primera vez en la historia humana, textos antiguos que antes solo estaban accesibles a académicos especializados en bibliotecas universitarias, ahora están disponibles para cualquier persona con conexión a Internet. Los evangelios de Nag Hammadi pueden ser leídos en línea. Los manuscritos del Mar Muerto están digitalizados. Investigaciones académicas que antes tomaban décadas, ahora se comparten instantáneamente. Según el manuscrito etíope, este era precisamente el tiempo profetizado, no el fin del mundo, sino el despertar del mundo, cuando la verdad pueda viajar más rápido que la mentira, dice el texto etíope. Entonces, los tiempos de revelación habrán llegado. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Verdades que fueron suprimidas durante siglos ahora están emergiendo. No pueden ser contenidas, no pueden ser censuradas como en el pasado, porque la información se mueve demasiado rápido, se comparte demasiado ampliamente. El manuscrito etíope también contiene una profecía sobre un despertar colectivo. Vendrá un tiempo cuando millones despertarán simultáneamente, cuando almas en todas las naciones sentirán el llamado al mismo tiempo, cuando sabrán en sus corazones que algo profundo está cambiando. ¿No es esto exactamente lo que estamos presenciando? Un despertar espiritual global. Personas de todas las religiones, culturas y naciones cuestionando narrativas oficiales, buscando experiencias espirituales directas en lugar de doctrinas impuestas, reconociendo su propia divinidad interior, reclamando su poder espiritual personal. Los números lo confirman. Las búsquedas en Internet sobre espiritualidad alternativa, evangelios gnósticos y cristianismo místico han aumentado exponencialmente en la última década. Canales como este, que comparten verdades ocultas, están alcanzando millones de personas. Comunidades de buscadores espirituales están creciendo en todas las redes sociales. Esto no es coincidencia, es el cumplimiento de lo que fue profetizado. Según el manuscrito etíope, Jesús dijo a sus discípulos: «No temáis cuando las estructuras antiguas comiencen a derrumbarse. Es necesario que lo viejo muera para que lo nuevo nazca. Cuando veáis que las mentiras ya no pueden sostenerse, sabed que el tiempo del despertar ha llegado». Estamos en ese tiempo. Las estructuras de control religioso que se construyeron sobre la supresión de la verdad están siendo cuestionadas como nunca antes. Las personas ya no aceptan ciegamente lo que les dicen. Quieren experimentar, quieren saber, quieren la verdad directa, sin filtros institucionales. Y esa hambre colectiva de verdad es imparable, porque, como dijo Jesús en Lucas 8:17, «Porque nada hay oculto
que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz. El tiempo de manifestación ha llegado. Los secretos están saliendo a la luz, y tú eres parte de este despertar profético. Después de todo lo que has escuchado hasta ahora, es natural que te estés preguntando, ¿qué hago con esta información? ¿Significa que todo lo que me enseñaron estaba equivocado? ¿Debo abandonar mi fe? Y la respuesta, según el manuscrito etíope, es exactamente la opuesta. Estas revelaciones no están aquí para destruir tu fe, están aquí para profundizarla, para liberarla de las distorsiones que se acumularon durante siglos, para devolverte el mensaje original que Jesús vino a entregar, un mensaje de empoderamiento espiritual, no de dependencia institucional, un mensaje de luz interior, no de oscuridad y culpa, un mensaje de unión con lo divino, no de separación. Según el manuscrito etíope, Jesús dijo, «No vine a crear una nueva religión, vine a despertar en vosotros el reconocimiento de lo que siempre fuisteis, hijos del Altísimo, portadores de la chispa divina». Esto significa que el verdadero seguidor de Jesús no es quien memorizó doctrinas, es quien despierta a su propia naturaleza divina. No es quien obedece ciegamente a autoridades externas, es quien cultiva su conexión directa con lo sagrado. No es quien teme el juicio de un Dios airado, es quien reconoce el amor incondicional, que es la esencia de lo divino. Piensa en tu propia experiencia espiritual. ¿Alguna vez has sentido una presencia amorosa que trasciende las palabras? ¿Alguna vez has experimentado momentos de paz profunda donde sabías, sin saber cómo, que todo está bien? ¿Alguna vez has sentido una conexión inexplicable con algo más grande que tu identidad personal? Eso es lo que Jesús estaba señalando. No era una doctrina para memorizar, era una experiencia para vivir. Según el manuscrito etíope, uno de los discípulos le preguntó a Jesús, «Maestro, ¿cómo sabremos que hemos encontrado el reino?» Y Jesús respondió, «Lo sabrás cuando dejes de buscar afuera. Lo sabrás cuando la paz que trasciende todo entendimiento se establezca en tu corazón. Lo sabrás cuando veas la luz divina no solo en ti, sino en cada ser que encuentres». Esta es una descripción de experiencia directa, no de creencia intelectual. No se trata de aceptar una lista de proposiciones teológicas. Se trata de despertar a una realidad espiritual que siempre estuvo presente, pero que estaba oscurecida por las capas de condicionamiento. Ahora, esto no significa que debas abandonar tu comunidad de fe. No significa que debas rechazar todo lo que te enseñaron. Significa que debes discernir, mantener lo que resuena con tu experiencia espiritual más profunda, soltar lo que fue añadido para controlar en lugar de liberar, mantener lo que te acerca a lo divino, soltar lo que te hace sentir separado, culpable o indigno, mantener lo que despierta amor en tu corazón, soltar lo que genera miedo y juicio. Según el manuscrito etíope, Jesús enseñó, la verdadera medida de cualquier enseñanza es esta: te acerca al amor o al miedo, te hace sentir más vivo o más muerto, expande tu corazón o lo contrae. Usa esta medida en tu lectura de las Escrituras, en tu evaluación de enseñanzas religiosas, en tu discernimiento de maestros espirituales. Si algo te hace sentir más amoroso, más consciente, más conectado con lo divino y con la humanidad, entonces tiene valor espiritual genuino. Si algo te hace sentir con más miedo, más separado, más pequeño, entonces probablemente es una distorsión. Y aquí está lo hermoso. Tú tienes la capacidad de discernir esto. No necesitas que nadie te diga qué pensar o qué creer, porque según el manuscrito etíope, Jesús enseñó, el Espíritu dentro de ti es tu guía verdadero. Aprende a escuchar su voz suave y nunca te perderás. Esta es la esencia del mensaje original, no dependencia de autoridades externas, sino confianza en la guía interior, no fe ciega en doctrinas, sino experiencia directa de lo sagrado, no religión como sistema de control, sino espiritualidad como camino de liberación. Y cuando suficientes personas despierten a esta verdad, cuando suficientes almas reconozcan su propia divinidad, cuando suficientes corazones se abran al amor en lugar del miedo, entonces el reino de los cielos que Jesús anunció se manifestará.
no como un evento futuro en el cielo, sino como una realidad presente en la tierra, a través de ti, a través de cada ser que despierta. Eres parte de ese despertar ahora mismo. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad, esto no es un final, es un comienzo, el comienzo de tu despertar consciente a verdades que siempre estuvieron dentro de ti, el comienzo de tu liberación de narrativas distorsionadas que limitaron tu potencial espiritual, el comienzo de tu reconexión con el mensaje original que Jesús vino a entregar. Según el manuscrito etíope, en sus últimas palabras registradas a los discípulos, Jesús dijo: «No os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer». Amigos, no siervos, iguales espirituales en comprensión, portadores de la misma verdad, iluminados por la misma luz. Ahora os toca a vosotros, continuó Jesús según el texto etíope, llevar esta luz adelante, no como doctrina muerta, sino como fuego vivo, no como mandamiento externo, sino como despertar interior. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora, no a través de instituciones, no a través de jerarquías, sino a través de individuos despiertos, personas como tú, que sienten el llamado, que cuestionan, que buscan, que ya no aceptan respuestas superficiales, que quieren la verdad sin importar cuán incómoda sea. Según el manuscrito etíope, Jesús profetizó: «Vendrá un tiempo cuando mi mensaje será transmitido no desde palacios de poder, sino de corazón a corazón, cuando cada ser despierto será una luz para otros, cuando la verdad se esparcirá como fuego en un campo seco». Y eso es lo que estamos presenciando, un despertar descentralizado. Millones de personas en todo el mundo reconectándose con la espiritualidad auténtica, rechazando el control institucional, reclamando su poder espiritual personal, reconociendo su divinidad interior. Tú eres parte de ese fuego. Cada vez que compartes una verdad que te resonó profundamente, eres parte de ese fuego. Cada vez que cuestionas una narrativa oficial que no resuena con tu experiencia espiritual, eres parte de ese fuego. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, eres parte de ese fuego. Cada vez que reconoces la luz divina en otro ser humano, eres parte de ese fuego. Según el manuscrito etíope, Jesús terminó su enseñanza con estas palabras: «No esperéis que el reino venga desde afuera. Vosotros sois el reino. Donde quiera que vayáis, llevadlo con vosotros. Donde quiera que estéis, manifestadlo. Porque el reino de los cielos no es un lugar, es lo que sois cuando despertáis». Esto significa que tu despertar personal tiene consecuencias cósmicas. No es solo acerca de ti, es acerca de toda la humanidad, porque cada alma que despierta eleva la conciencia colectiva. Cada corazón que se abre hace más fácil que otros corazones se abran. Cada mente que se libera de condicionamiento crea espacio para que otras mentes se liberen. Estamos en un punto de inflexión, un momento en la historia donde suficientes personas están despertando simultáneamente que el cambio se vuelve inevitable. Las viejas estructuras de control están temblando. Las narrativas oficiales ya no pueden sostenerse ante el escrutinio. La verdad está saliendo a la luz desde todos los rincones del mundo, y no hay forma de detenerlo, porque ha llegado su tiempo, el tiempo profetizado, el tiempo del despertar. Y tú estás aquí en este momento preciso, porque tu alma eligió estar aquí para esto. No es coincidencia que estas palabras hayan llegado a ti. No es coincidencia que sientas resonancia con estas verdades. No es coincidencia que estés cuestionando lo que antes aceptabas sin pensar. Es tu alma recordando, despertando, reconociendo lo que siempre supo, pero había olvidado. Entonces, ¿cuál es tu llamado? Vivir desde tu verdad más profunda, no de manera arrogante, sino humilde, no imponiendo tu comprensión a otros, sino siendo un ejemplo vivo de lo que significa despertar, ser la luz que Jesús dijo que eres, no escondida bajo un almud, sino brillando abiertamente, llevar su mensaje original adelante, no como dogma muerto, sino como experiencia viva, ser parte del despertar colectivo, consciente de que tu transformación personal contribuye a la transformación global, y nunca,
nunca olvidar. No estás solo en este camino. Millones están despertando contigo, en todos los continentes, en todas las culturas, en todos los idiomas, sintiendo el mismo llamado, reconociendo las mismas verdades, liberándose de las mismas cadenas. Somos una comunidad global de almas despiertas, y cada día más se unen. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Gracias por ver este video hasta el final. Que la luz del Cristo interior ilumine tu camino. Que la verdad que has despertado hoy transforme tu vida. Y que tu despertar inspire el despertar de muchos otros. Nos encontraremos en el próximo video. Hasta entonces, permanece despierto, permanece en la luz. Y recuerda siempre, el reino de los cielos está dentro de ti.